Garza. Nombre científico: Ardeidae. Paciente, serena, silenciosa, atenta, elegante, majestuosa y casi siempre solitaria, la capacidad de la garza para surcar mar y aire y dominar el medio terrestre la ha asociado a la conexión del reino físico con el reino espiritual a lo largo de la historia en diferentes culturas alrededor del globo, especialmente la Ardea cinerea o garza real, especie de esta familia. Y no sorprende, ya que la garza es un ave muy extendida en tanto no se trate de climas extremos desérticos, bien por demasiado frío, bien por demasiado calor. Salvo excepciones, no es común encontrarse con ellas, aunque como animal acuático que es, no sería sorprendente encontrársela en ecosistemas de estas características, tales como a orillas de ríos poco caudalosos, lagos, pantanos, estanques, marismas, manglares o zonas intermareales, donde se alimenta. Eso sí, afinando la visión, porque además de hallarse generalmente sola, se camufla muy bien con el entorno, debido a sus tonos neutros. Tampoco sería sorprendente verlas reunidas en comunidad cuando se trata de la época de cría o cuando las zonas en que se alimenta son abundantes. Que no sea frecuente avistarlas no impidió que las garzas tengan un papel significativo y simbólico en varias culturas a lo largo de la historia, representando, además de la conexión con lo espiritual, la paciencia, la atención, la sabiduría, la astucia y el renacimiento, siendo representada en el arte pictórico, literario o funerario con estas connotaciones. ¿Cuál es el interés y la influencia de la garza en el imaginario humano que ha llegado a representar un importante papel en los jeroglíficos del Antiguo Egipto, en el que contaba con dos representaciones: de pie, en movimiento dando una zancada, o en pose, sentada inmóvil sobre su singular percha? La primera representando escenas naturales o simbólicas, y la segunda con connotaciones solares, espirituales o sobrenaturales. En Egipto, la garza real era un símbolo de creación y renacimiento, utilizándose durante el período tardío el símbolo jeroglífico de la garza para representar al dios del sol Ra, nombrándolo como Bennu, probablemente derivado del término Ueben, que quiere decir alzarse o brillar, y asociándolo a la inundación del Nilo, donde la garza representaba la primera vida aparecida en el montículo primigenio que emergió ascendido de entre el caos del agua de la creación original, siendo el pájaro sagrado de la ilustrada ciudad de Heliópolis. Antes de la creación solo existía el Nu, un universo acuoso, silencioso y oscuro. Lo primero que surgió de las aguas del Nu fue el Benben, la colina primordial. La tierra venció al agua. Lo segundo que ocurrió fue que apareció el pájaro primordial y gritó. El sonido venció al silencio. El tercer ser que apareció fue Atum, el dios del sol. La luz venció a las tinieblas, dice la doctrina heliopolitana. Bennu se convertiría en la legendaria ave fénix de griegos y romanos, donde también presenta la garza en varias historias y obras de arte como mensajera de los dioses, un puente de comunicación entre los dioses y los mortales, subrayando su papel como intermediario divino y guía, o como símbolo de renacimiento. Como tal, este mensaje ha llegado a ti, que estás en un momento de transición y que te has sentido llamado a ver este audiovisual. Algo estás haciendo bien. Todo es transición. Todo es cambio. Y el miedo al cambio es inherente a todos los seres, porque exige de nosotros respuestas nuevas ante retos que hasta el momento nunca nos habíamos encontrado. Nuevamente, es momento de adaptación a nuevos desafíos y entornos. No es la primera vez para ti, pero sabes que todos los momentos son distintos
e inciertos, ¿verdad? Como también sabes que no estás solo en esta nueva aventura, como no lo has estado nunca en ninguna. He aquí lo que tu guía quiere mostrarte. Es habitual ver a las señoriales garzas inmóviles durante horas, a veces incluso días, en el borde o de pie en aguas poco profundas, esperando hasta que sus presas, una amplia gama de animales acuáticos, estén dentro de su alcance. Esto no solo requiere paciencia y persistencia, sino que requiere la capacidad de estar atento para que no se te escapen las posibilidades que se presentan ante ti. La naturaleza te aconseja paciencia y un estudio informado antes de tomar decisiones ante esas nuevas posibilidades que se te presentarán pronto. Probablemente tengas que tomar decisiones poco convencionales que ni todo el mundo entenderá ni compartirá, ni todo el mundo toma. Pero confía en ti, puedes hacerlo y hacerlo bien. Ya lo has hecho antes y esta no es una excepción. Las bellas plumas de la garza son suaves y su plumaje, azul, negro, marrón, gris, blanco o verde, es a menudo sorprendentemente complejo. Es momento de seguir creciendo, de profundizar en tu yo interno, de seguir aprendiendo, de seguir descubriendo tu sabiduría interna. Ella te mostrará cómo llegar a ser más autosuficiente y productivo. Las decisiones que deberás tomar no serán fáciles, pero la sagacidad de tu espíritu se alineará con tus nuevas andanzas. Mantén la serenidad, enfócate en las soluciones. Como la grácil garza, actúa con rectitud, sé paciente, sé perseverante, organízate. Estás en camino de encontrar el modo de hacer aquello que amas. Recuerda que todo es transitorio, todo pasa, saldrás adelante, como siempre. Abraza el cambio y permítete recibir.